hermano, me siento sobrecogido por cómo el Señor ha dirigido este tiempo de alabanza. A lo mejor es una deformación del que va a predicar porque ya está en un contexto y he podido leer las canciones desde la perspectiva de lo que iba a compartir con vosotros. Esto de ruinas, esto de restauración, todo este asunto. No sé esta imagen que veis ahí, ¿qué es lo que veis? Es un plato, un sencillo y simple plato de cerámica que ha pasado por las manos de un artista japonés, de una persona capacitada en la restauración. Es un arte japonés que se llama Kitsushi y el artista es Kintsugi Chi, que es el artista que hace estas cosas. Ahora, este arte japonés es un arte muy, muy preciado. Parece que arreglar cacharros de barro sería una tontería, pero el artífice es capaz de hacer una obra de arte nueva. Dentro de la filosofía japonesa, esto es de especial interés, porque una vez que se restaura una pieza, la pieza restaurada comparte su historia. Cada grieta, cada golpe tiene un significado, ocurrió en un momento, forma parte de la identidad del objeto. Una vez que pasa por las manos del buen restaurador, ¿sabes qué ocurre con la pieza rota? Cobra más valor, tiene más belleza, vale más que antes, vale más que el plato nuevo, que el plato antiguo. 1000 pedazos rotos en manos de un buen restaurador hace que la pieza final sea una pieza de incalculable valor. Os propongo, hermanos, entrar en lo que podríamos denominar que es el kintsugi divino, la manera en que Dios trata con nosotros como vasos, como piezas quebradas. Me atrevería a decir que es una experiencia global. A lo mejor estoy yéndome un poco más allá, pero posiblemente todos tengamos experiencia de haber estado rotos, de estar quizás rotos ahora, en unos 1000 o 2000 pedazos. Pero una vez caímos en las manos del restaurador, y las manos maestras del restaurador nos hicieron piezas nuevas, de un valor incalculable y de una belleza extraordinaria. Pero aún así, de vez en cuando, este plato restaurado vuelve a caer y vuelve a tener que pasar por las manos del restaurador para que una y 1000 veces lo recomponga y le saque brillo nuevo. Ahora, quisiera ver desde esta perspectiva que cuando Dios restaura, no tanto contemplarnos a nosotros como el vaso a restaurar, sino que nos comunica el artículo restaurado del restaurador. Es una imagen diferente. Os invito a mirar por una ventana el corazón de Dios como restaurador. ¿Quién es el contemplar su carácter? Hay una experiencia universal que todos conocemos, que todos hemos vivido en alguna ocasión, y es la experiencia universal de fallar, de caer, de rompernos, de quedar arrastrados por el suelo, de sentir que ya no valemos nada, que estamos tan destrozados y en tantos pedazos que ni el mejor de los restauradores puede sanarnos. Y no hablo de pequeños errores solamente, hablo de aquellas veces en las que nos sorprendemos a nosotros mismos de la brutalidad que hemos hecho o no hemos hecho. Cuando nos sorprendemos a nosotros mismos diciéndonos, ¿cómo puede ser? Yo no soy así. ¿Cómo he llegado a caer tan bajo? ¿Cómo me he roto de esta manera tan extraordinaria? Cuando promesas y compromisos que elevamos no los cumplimos. Cuando tenemos convicciones fuertes que en determinadas circunstancias abandonamos. Cuando aseveramos con palabras
firmes cosas que después nuestras vidas ponen de manifiesto que no es así. Y lo más difícil en estas situaciones no es solo haber fallado, sino mirar a los ojos a aquel o aquellos a quienes hemos fallado. Y esto es tan demoledor que suele venir acompañado de un fuerte sentimiento de vergüenza y de culpa. Vergüenza y culpa al ver cómo nuestras palabras han negado o nuestras vidas han sido negadas por nuestros acontecimientos. Y en muchas ocasiones esta realidad supone ruptura de relaciones. Cada vez que caemos algo se rompe. Se rompen relaciones con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, relación con Dios. Y hay una gran dificultad en el proceso de restauración porque supone y es necesario mirar a los ojos de aquel a quien hemos fallado. Esto lo podemos ilustrar fácilmente con la imagen o la parábola de una restauración sencilla. Un hijo que rompe quizás el artículo más valioso que hay en la casa. Ha sido advertido por los padres, esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca. De pronto lo toca y se rompe. El niño se esconde bajo la cama, atemorizado por el castigo, lleno de miedo, pero sobre todo temiendo la reacción de su padre, sentir en su mirada el enfado, sentir la decepción. Cuando finalmente aparece el padre en escena, encuentra al niño así, asustado, no levanta la mirada, pero se encuentra con un padre que no grita, se encuentra con un padre que no le humilla, se encuentra con un padre que no le rechaza, se encuentra con un padre que se agacha, se encuentra con un padre que abraza, se encuentra con un padre que le dice, me duele lo que hiciste, pero aún así no has dejado de ser mi hijo y te quiero. Y ese abrazo no niega la falta, ese abrazo no niega la falta, pero revela algo mucho más profundo, y es el carácter del Padre, el carácter del gran restaurador. Hermanos, esta sencillita escena ilustra, y creo que bien, lo que vamos a seguir viendo, cómo se produce la caída de un discípulo, en este caso el discípulo es Pedro, pero no solo como la historia de una caída, ni siquiera como la historia de una restauración, sino como una ventana a contemplar el corazón del restaurador, el carácter del restaurador. Por eso una ventana al corazón de Dios era la propuesta de título en esta mañana. Y como digo, no viendo la caída de un discípulo, los textos que veremos los hemos enfocado muchas veces de esa manera, sino contemplar ahí la manera en la que el Señor trata con Pedro y trata con nosotros después de la más horripilante de las caídas. Podríamos hacer un sondeo a ver quién ha caído más bajo aquí. ¿Quién ganaría? Todos. Alguna mano se ha levantado diciendo, yo ganaría. No, yo creo que ganaría yo. Lo que pasa es que no me conocéis. Vamos a ver aquí la similitud con nosotros y descubrir algo profundo. Y es que Dios no es un Dios solamente santo y justo, sino que es un restaurador tierno y eficaz. Hay algunos pasajes que nos muestran la realidad de este proceso en la vida del apóstol Pedro, a los que vamos a dar lectura. En este proceso de deterioro y de caída hay una proclamación de autosuficiencia en Mateo 26. Allí, después de haber participado de la última cena, van al monte de los olivos y dice que cuando hubieron cantado salieron al monte de los olivos. Todo esto es un escenario extremadamente intenso de forma emocional. Entonces Jesús les dice en este ambiente, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Terrible noticia. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí aparece el gran apóstol Pedro, la piedra, la roca.
Y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Una proclamación de autosuficiencia. Yo jamás caeré. Los otros podrán caer a mi alrededor, 1000 y 10.000, pero yo jamás haré eso. Inmediatamente después, en el siguiente versículo, Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué escena de compromiso, ¿verdad? Qué vitalidad, qué fuerza, qué fe. En el texto de Lucas, capítulo 22, versículo 50, sucede a esta proclamación de autosuficiencia y advertencia la perpetración de la negación. Todo se hunde de pronto. Dice ahora que están en el patio del sumo sacerdote, porque prenden a Jesús, le llevan, le conducen a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Está empezando a tomar distancias. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, te hemos pillado. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. A esto le sucede el profundo quebranto que vemos en Lucas. Entonces, en el versículo siguiente, entonces, en esa hora fatídica del canto del gallo, vuelto el Señor, en medio de su dolor y de su sufrimiento, es interesante, se olvida de sí mismo, dice, y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Un tiesto roto, en mil pedazos, inservible, horripilante, traidor, mentiroso. Podríamos seguir con más adjetivos. El problema es que cada adjetivo que pongamos sobre Pedro no lo ponemos sobre nosotros mismos, porque así somos en esencia. A continuación de esto nos relata Juan la intervención restauradora de Dios, que es algo extraordinario. Dice que cuando hubieron comido, ya el Cristo resucitado, leo en la versión Reina Valera del 60, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ponte en el lugar de Pedro. ¡Qué tragedia! ¡Qué pregunta! ¡Cuánto dolor! Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Me imagino un Pedro más hundido todavía. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahora Pedro se entristeció de que le dijere por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes que te amo? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El centro de toda esta reflexión, de toda esta conversación, de este diálogo, es una pregunta. La pregunta, ¿me amas? Pero quiero que prestemos atención a un detalle. Esta pregunta no tiene como objetivo
en la visión que os comparto en esta mañana, examinar a Pedro. Esta pregunta revela el carácter de Cristo. Esta pregunta que Él hace a Pedro y que nos hace por extensión a nosotros, pone de manifiesto la realidad del corazón de Dios. En esta conversación, en este diálogo han ocurrido cosas entre líneas sumamente interesantes. Y antes de entrar en ello, hacemos un pequeño matiz para aclararnos. Aquí, en algunas versiones viene de una manera, en otras viene de otra. En la Reina Valera, que acabo de leer como texto principal, no hace distinción de la palabra amor cada vez que aparece. Entonces parece un lenguaje de sordos. Sin embargo, en el texto original hay unos matices sumamente importantes y trascendentes. Ahí se utiliza una palabra para amor en alguna ocasión, la palabra, el verbo agapeo, de ágape, que es la medida de la calidad divina de amor. O sea, ágape es el amor en estado puro, el amor divino, el amor supremo, el amor incondicional y absoluto, el que se ofrece a personas indignas de ser amadas a pesar de no hallar de la otra parte correspondencia alguna. O sea, el amor perfecto, supremo, más elevado, ¿vale? Es importante este concepto porque se utiliza también otra palabra para definir amor y es la palabra fileo, digamos es una gradación de amor inferior. Es la medida o la capacidad de amar del ser humano, de Pedro en este caso, ¿vale? Y tiene que ver con el amor en su estado natural, fraternal, que sí, que es sincero, que es humano, pero que tiene sus limitaciones, tiene sus cosillas, ¿vale? Sin pretensiones de perfección, un amor vulnerable, con sus grietas, con sus fisuras, con sus sombras. ¿Entendéis la gran diferencia, en este caso, de agapao y fileo? Pues en el primer diálogo vemos a un Dios que restaura, y esta es una característica importante, en un equilibrio perfecto entre gracia y verdad. Nada fácil mantener ese equilibrio. Imagínate a Pedro, al que describíamos antes en el capítulo 1, después de haber negado de esta manera estrepitosa al Señor, al canto del gallo, Pedro no es el mismo, está roto en 1000 pedazos, no se sostiene, no encuentra solución a sus problemas. Ya no es el hombre seguro, el hombre autosuficiente, el hombre que decía, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Pedro no existe, la roca no existe. Ahora es un hombre quebrantado por el dolor, es un hombre que ha llorado sus miserias, que no encuentra salida a su situación, que no puede borrar de su mente la mirada de Jesús en el canto del gallo, que ha experimentado su debilidad, que no ha encontrado soluciones. Y ahora, en ese contexto, aparece Jesús en escena, se le acerca desde la verdad y la gracia. Yo le hubiera dado una patada a Pedro. Si alguien en el momento más extremo de mi vida me deja abandonado y tirado como una mala colilla, que ese no vuelva a aparecer en la escena de mi vida. Sin embargo, encontramos aquí a Jesús que no abandona al caído. No que no abandona, que va al encuentro. Vemos a un Jesús que no evita encontrarse con Pedro, que no lo ignora, que no lo deja sumido en su dolor y en su culpa. Va hacia él y le dice, Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo que Simón? ¿Cómo que Simón? ¿No es Pedro? ¿No fue Jesús el que le cambió de nombre y le puso, ya no serás llamado Simón sino Pedro? ¿Por qué ha hecho esto? Me imagino a Pedro decir, ¿por qué me ha dicho Simón? ¿Qué está pasando si soy Pedro? Esto no es casualidad. Jesús está diciendo, mira, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar con la más profunda de las verdades. ¿Quién eres? Eres Simón, hijo de Jonás.
Dios restaura desde la verdad, no desde la apariencia ni de la superficialidad. Y esta pregunta es más dolorosa cuando la hace. ¿Me amas? Volviendo a la transparencia anterior. Aquí, cuando Jesús pregunta a Pedro, utiliza la palabra ágape o el verbo agapao. Le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas con amor supremo? Dura pregunta. ¿Tú me amas con esta clase de calidad de amor superior, el más elevado? Entiendo que Pedro a estas alturas podría estar pensando que había razones más que legítimas para poner en duda su amor por el Señor. Pero además añade otro matiz, quizás más hiriente. Pedro, ¿me amas de esta manera, pero además más que estos que tú decías que me amaban? El Señor le está recordando su pasado, le está recordando su presunción, pero no para humillar, sino para sanar, para confrontarle con la realidad. No eres la roca, eres Simón. No eres más que los demás, eres si acaso menos. Y esto lo hace porque la gracia de Dios no ignora el pecado, pero tampoco destruye al pecador. La respuesta de Pedro es la que hemos leído: Señor, tú sabes que te amo. Pero no le está diciendo: tú sabes que te amo, ágape. Le está diciendo fileo. ¿Veis la riqueza en la conversación? No se atreve a identificar sus sentimientos hacia el Señor como el amor sobre el cual ha sido preguntado. Pedro ha bajado las pretensiones y dice: Señor, tú sabes que te tengo afecto. ¿Veis a otra persona aquí? Señor, tú sabes que te quiero, pero no, la palabra amor viene muy grande. No soy capaz de percibir esta realidad. Es como si dijera: Señor, no me atrevo a decir tanto, pero quizás te quiero un poquito, te tengo afecto, pero tú lo sabes. O sea, Pedro no sabía ni lo que pensaba ni lo que sentía, se estaba entregando al Señor en este sentido. Y el resultado es el que vemos en el texto, y es algo precioso que ocurre. Ante esta tesitura, ante esta duda, ante esta nebulosa emocional en la que se encuentra Pedro, lo lógico para mí es decir: mira, cuando te aclares, vuelve, chaval. No, Jesús no le rechaza, no le dice nada de esto, sino que le dice: apacienta mis corderos. Supongo que esto debió de romper el molde del apóstol, porque yo pensaría: ¿te estás riendo de mí? Si me has preguntado si me amas, yo te digo te tengo afecto, y ahora me dice apacienta mis corderos, ¿te ríes de mí? ¿No me ves? ¿No me reconoces como el traidor que soy? Mira dónde he caído, ¿a qué viene que me comisiones? ¿Te das cuenta? Pedro falla y Jesús le da responsabilidades. Pedro le niega y Jesús le confía personas. Este es el carácter del restaurador divino. No solo perdona, sino que vuelve a confiar en el defraudador. Confía en Pedro a pesar del reconocimiento de su propia vulnerabilidad. ¿Sabe cómo se llama esto? Gracia. Gracia de parte de Dios. Y es una gracia que imparte, como hemos visto, desde la verdad y el equilibrio perfecto, y esto posibilita la restauración. ¿Cuánto necesitamos de esto, verdad? De ser equilibrados. Gracia y verdad. Verdad y gracia en equilibrio. En el segundo diálogo ya no solo vemos a un Dios que desarrolla este equilibrio entre gracia y verdad, sino que vemos a un Dios restaurador que persevera, que insiste, que vuelve a preguntar. Podría parecer que esto es repetitivo,
o accidental, pero no lo es. Os propongo que es intencional, de una manera intencional. Dios está trabajando con Pedro y no quiere trabajar superficialmente, va al corazón y si hace falta insiste. Y ahora la pregunta es: Simón, ¿me amas? Y utiliza el mismo verbo que en la pregunta anterior. Aquí no hay cambio. Lo que sí hay un cambio importante es que ya no hay comparación. Solo es me amas, no dices me amas más que esto. Pero quizá esto sea mucho más doloroso. Porque dice, podría entender Pedro, vale, ya está claro que te ha quedado claro que más que los demás no te amo. Es como si dijéramos, vamos a dejar las comparaciones. Pedro, ahora dime, ¿de verdad me amas? Pedro vuelve a responder con las mismas palabras: Señor, tú sabes que te tengo afecto, no me pidas más. Pedro se mantiene en esa humilde respuesta. Y Jesús le vuelve a decir: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Por qué repetir otra vez lo mismo? Porque Dios no hace restauraciones superficiales. Dios no hace chapuzas. Dios trabaja en profundidad. Dios confirma, afirma, establece. Y Pedro necesita oírlo reiteradamente, no una sola vez. Y nosotros quizás también, porque a veces creemos que Dios nos perdona, pero no creemos que Dios nos restaura. ¿Veis la diferencia? Dios perdona y restaura. Es como si de alguna manera nos hubiéramos inventado una especie de purgatorio evangélico en el que tenemos que pagar una deuda y de alguna manera comprar el perdón. No, cuando hay perdón hay restauración plena y absoluta, aunque el proceso de restauración sea un proceso progresivo, paciente y consistente. Y es que el Señor, como buen pastor, como buen restaurador, no tiene prisas y se toma el tiempo que cada oveja dañada necesita, porque cada oveja es diferente y cada daño es diferente, y el gran restaurador trabaja individualmente, de forma selectiva. Y este gran restaurador es un gran restaurador que persevera, que no se cansa de tratar con nosotros. ¿Qué sería de nosotros si el restaurador se hartara de lidiar con nosotros? Aunque hayamos fallado gravemente, aunque la hayamos liado parda, el restaurador no se cansa, persevera. Hermano, ese es su carácter. No abandona ni nos abandona en el proceso. No es voluble, depende cómo se sienta por la mañana. No se desespera. No es impaciente. Nunca va a decir, ya lo intenté contigo, ya búscate la vida, me tienes harto. Nunca. Él siempre va a seguir trabajando. Así que en este equilibrio de gracia y verdad, de perseverancia, llegamos al tercer diálogo en el que vemos a un Dios restaurador que desciende para levantar al que se ha caído. Vemos este acercamiento desde la condescendencia. Y lo que viene a continuación a mí me parece absolutamente conmovedor y emocionante. Jesús ya no le compara con los demás como la primera vez, pero ahora incluso cambia su vocabulario al vocabulario de Pedro. Desciende a lo que él está pensando y sintiendo. Es un Dios condescendiente. Ahora es muy bonita la palabra condescendiente. Cuando la estaba preparando digo, condescendiente, qué bonito es. Y es una palabra latina compuesta de dos palabras, con, junto, y descender. Descender juntos. Condescendiente es descender juntos. Bajar hacia alguien. Un Dios que baja hacia alguien. Rebajarse voluntariamente a la altura del otro. Un Dios condescendiente. Un Dios que equilibra la gracia y la verdad. Un Dios perseverante. Un Dios que baja allí donde tú y yo estamos. A la cacharrería. Y entonces Dios, el Dios condescendiente, cambia la palabra y ahora le dice a Pedro, Pedro, ¿me tienes afecto?
Y dice el texto que esto hizo que Pedro se rompiera. Esto es impresionante. El amor de Dios se acerca, no rebaja la verdad, pero se acerca al pecador para levantarlo y restaurarlo allí donde está. Y la respuesta de Pedro ahora brota de un Pedro que está lleno de tristeza, está roto por dentro. Quizás se está preguntando, Señor, con este juego de palabras me estoy dando cuenta de que ni siquiera crees que te tenga afecto. Y es hasta lógico, me lo merezco. Estoy aquí por la que he liado, no me lo merezco. ¿No te puedes fiar de mí? Claro que me preguntas, ¿me tienes al menos afecto, chaval? Y él responde, Señor, yo no sé ya nada. Dice, tú lo sabes todo. Ya no es el Pedro que dice, yo sé, yo siento, yo me comprometo, yo prometo, yo estoy. Es un Pedro que dice, tú lo sabes todo, yo ya no sé nada. Y este es el punto de quiebre de Pedro. Ha desaparecido cualquier rastro de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad. Y es que la restauración auténtica nace de la dependencia absoluta de la gracia y la omnisciencia del Señor. El resultado final, el Señor le responde una vez más, apacienta mis ovejas. 3 veces lo mismo, no para avergonzarlo, sino para restaurarlo. Y esto pone de manifiesto cómo funcionan las matemáticas del reino, las matemáticas del Dios restaurador en esta ecuación sublime de la gracia. 3 negaciones, 3 afirmaciones, 3 oportunidades de restauración. Pero sobre todo pone de manifiesto la realidad del corazón restaurador de Dios. No le dice, recuerda lo que hiciste. Le dice, recuerda para lo que te llamé. Y esto es tremendo, hermano. El perdón del Señor es así. Jamás vuelve a recordar que estábamos rotos. Ahora nos recuerda que servimos como un útil en la cocina, si seguimos la ilustración del plato anterior. Y esta pregunta nos alcanza a nosotros hoy. ¿Me amas? El Señor nos pregunta, a ti y a mí, ¿me amas? Y podemos decir con Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, que te tengo afecto. Pero cuidado, esta pregunta a veces esconde una trampa. El objetivo no es que salgamos sintiéndonos insuficientes, sino que el objetivo es que veamos quién es el Dios restaurador que nos llena de su suficiencia y que podamos contemplar la dimensión de su gracia restauradora. La intención no es que esta pregunta, hecha personalmente a cada uno de nosotros, nos lleve a la culpa, paralizarse, qué malo soy, no amo a Dios lo suficiente. No, es encontrarnos a través de esta pregunta y llegar a la misma experiencia del apóstol Pedro, encontrarnos con un Dios que conoce todo de nosotros, nuestras miserias, nuestros pedazos, y aún así nos busca. Y este es el clima del auténtico evangelio, porque el centro de este pasaje que estamos reflexionando no es Pedro. El centro de este pasaje no tiene que ver con la restauración de Pedro. El centro de este pasaje tiene que ver con el corazón de Dios en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque podemos ver ahí que cuando Pedro falla, Cristo permanece con gracia y verdad. Cuando Pedro le niega, Cristo le busca con perseverancia. Cuando Pedro llora, Cristo restaura con condescendencia. El punto central de esta historia no es la calidad del amor de Pedro, es la calidad del amor del restaurador. Así que
creo que tiene sentido cambiar la pregunta. Ya no es ¿me amas? El Señor nos puede preguntar de otra manera diferente. ¿Sabes cuánto te amo? ¿Has tomado conciencia de la dimensión extraordinaria de cuánto te ama Dios? Y esto nos lleva a otra cuestión. ¿Qué haces con un Dios que te ama así? Sabemos lo que ocurrió en la historia de Pedro. Hay un epílogo profético después del último texto que hemos leído, cuando el Señor le dice por tercera vez: apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué viene? Dice que el Señor le responde: de cierto te digo. Y ahora dice una cosa muy rara, que no tiene mucho sentido. Parece que hay un cambio de tercio aquí, que una conversación de loco. Pues Jesús le dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. ¿A qué viene esto? Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, extenderás tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Y se queda tan pancha la cosa. Y yo me quedo: ¿a qué viene esto? Pero viendo el evangelista Juan, que nos habríamos quedado en cuadro, explica y dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Interesante, porque la conclusión, el resultado de que Pedro ha sido capaz de mirar la dimensión extraordinaria del amor restaurador de Dios, le lleva a morir por él. La tradición confirma que Pedro sufrió el martirio bajo Nerón, siendo crucificado porque rehusó negar al Señor. Así que aquel que en el patio del sumo sacerdote le niega, es restaurado por las manos del restaurador divino, es capaz de contemplar en ese proceso de restauración la gracia, la verdad, la perseverancia, la condescendencia del Señor, hasta tal punto que sufre tal impacto que la próxima vez que tiene una situación de estas, da su vida por aquel que le restauró. Aquel que negó a Cristo una vez en el patio, lleno de miedo, acabó dando su vida. Experimentar el perdón restaurador de Dios se convirtió en la energía que le llevó a dar su vida por el Señor. Y hoy, como decía antes, el Señor nos hace una pregunta más íntima y más profunda, que esta de te ama. No desde la condena, sino desde la gracia y desde el amor. Nos pregunta lo que decíamos antes: ¿sabes cuánto te amo? Ese es nuestro problema. Que no tenemos ni idea de la dimensión del amor de Dios. Esa es nuestra tragedia. Y no digo de estas puertas para afuera, digo de estas puertas para adentro. Esta es nuestra tragedia. Que no conocemos nada, o casi nada, del amor de Dios. Aquel que nos dice: sé todo de ti, no te escondas debajo de la cama, porque aún así eres mi hijo y te amo. Él conoce lo peor de nosotros, no se sorprende de nuestras caídas, pero no te descarta, no te abandona, te busca y me busca, te restaura y me restaura. Una y mil veces, cada vez que caemos.
Y no solamente eso, sino que además te vuelve a usar. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿conoces cuánto te amo?, tal vez tenga como respuesta más honesta, quizás no la mejor ni la más bonita, la de aquel padre del muchacho endemoniado que va buscando la curación de su hijo, le pide a Jesús por la curación del chaval y Jesús le dice: si puedes creer, curioso, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. ¡Ja! Ese soy yo. Creo, pero a la vez no creo. Creo, pero me debato en la perplejidad de no entender nada. Por eso tengo que reclamar, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tal vez respondiendo como Pedro, Señor, no lo sé, tú lo sabes todo. Y en este reconocimiento de debilidad, de creo, pero necesito que me soportes en mi incredulidad, en este te amo, pero creo que más bien te tengo afecto, en esta tesitura en que ponemos de manifiesto nuestra insuficiencia, es donde empieza el camino de la restauración, porque la restauración es en la suficiencia del Señor. Una última cuestión, una última pregunta. ¿Qué haces con un Dios que te ama así? ¿Qué haces, qué hago, qué hacemos con un Dios que nos ama de esta manera? Buscarle apasionadamente, hermanos. ¿Habéis visto la pasión de los perrillos cuando vuelves a casa después de 5 minutos fuera? Absoluta desesperación. ¿Cuántas veces has ido al Señor así? Desbordado de alegría, perdiendo las formas. El salmista lo ilustra no con un perrillo, sino como un ciervo. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Imaginaos a un ciervo sediento, bramando desesperadamente, buscando agua, porque en el agua le va la vida. Qué buena ilustración. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué pasión, qué necesidad, qué deseo vehemente, qué lejos de mi experiencia. Buscarle apasionadamente y cenar con Él. Buscarle, encontrarle y tener un espacio de intimidad lo más cercano posible. Y ahí os dejo con las palabras de Apocalipsis 3:20, en un mensaje no a los no creyentes, en un mensaje a su iglesia, a sus hijos. Dios invitándonos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos está llamando a un espacio de mayor intimidad con Él, para que en ese espacio de intimidad, de cercanía y de proximidad aprendamos a gustar el carácter del restaurador.
Y es una cuestión práctica que cada uno tiene que responder. ¿Qué decisión debes tomar para hacer esto posible? Yo hago un ejercicio que no siempre me funciona. Cuando intento levantarme en la mañana para tener un tiempo devocional y cojo la imagen de Apocalipsis 3:20 y estoy ahí durmiendo, no me quiero levantar y me viene el texto: he aquí estoy a la puerta, te estoy llamando, quiero venir a tener un encuentro contigo, a echar un ratito antes de que comience el día, no para cenar, sino para desayunar. Y yo digo, tengo un día duro por delante, mejor aprovecho esta horita descansando. Y dejo al Señor al otro lado de la puerta, llamando insistentemente cada mañana. Y muchas veces no abro la puerta y no puedo cenar con Él y no puedo tener intimidad y no puedo conocer el corazón restaurador y mi vida no se transforma en su gracia. Por eso la pregunta es: ¿qué decisiones tienes que tomar para hacer posible este encuentro transformador con el Señor? Quizá menos sofá, quizá menos Netflix, quizá, no sé, pon en él quizá tu situación personal. ¿Qué tienes que hacer para atender este llamado del Señor? He aquí estoy a la puerta y llamo. El Señor te está llamando y me está llamando a un nivel superior de comunión con Él, porque quiere atraernos a Él para cenar con nosotros y enseñarnos quién es. Señor, queremos darte gracias porque eres el gran restaurador. Quedamos sobrecogidos, Señor, al contemplar la realidad de tantas veces, tantos cientos, miles de veces, Padre, en las que tú nos has tomado de las manos, nos has levantado del polvo, Señor, has recompuesto nuestras roturas, Padre, nos has levantado de nuevo en tu gracia, Padre. Ayúdanos a tener esta mirada a la ventana de tu corazón, Señor, que nos muestre con claridad la dimensión de quién eres, Padre. Y que impactados por esta visión, Señor, tú obres transformando nuestras vidas en tu gracia, en tu energía y en el poder de tu Espíritu, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.